Ahora sí, ahora sí estamos nuevamente. A ver, ¿alguna situación también, colegas, que hayan tenido ustedes, a ver, bajo este mismo contexto? Doctor Jason. Reitero, a ver, la consulta, una situación en el contrato de compra-venta que ustedes hayan visto, que hayan tenido, ¿verdad? Para algunos casos determinar la capacidad del vendedor, la capacidad del comprador, ¿verdad? Algunos temas, por ejemplo, dicen, no, en tema familiar, por ejemplo, cuando hay un proceso de violencia, hay un problema de divorcio, hay un problema de asistencia familiar, he visto muchas veces que los padres dicen, mejor nuestros bienes, como nos estamos divorciando, cederemos a favor de nuestros hijos, por ejemplo. A ver, no sé qué razonamiento ustedes han hecho respecto de este tipo de casos. A ver, colegas. Sí, Doctor, doctor. buenas noches. Adelante, doctor Irineo. Después el doctor Torrico. Adelante, doctor Irineo. Doctor, en este caso, buenas noches, doctor, buenas noches a todos Buenas los noches, colegas doctor. que están en sala. Sí, doctor, en este caso precisamente en este caso vienen, ¿no? Por ejemplo, en el diario de cuando trabajamos, estamos en la oficina, siempre hay ese tipo de preguntas, ¿no? En decir si los bienes gananciales, cuando dos parejas hay la separación voluntaria y definitiva. El papá dice, por ejemplo, eso me ha pasado a mí, el papá dice, bueno, yo voy a ceder todos mis bienes, o sea, los bienes gananciales, en favor de mi hijo en una cláusula. Quisiera que se suscriba y que diga de que mi persona, el inmueble ubicado en la avenida Oruro, número 300, ¿sí, no? De metros cuadrados, de 200 metros cuadrados, registrado en derechos reales, dejo a la disposición de mis hijos, ¿no? Y cuando cumpla la mayoría de edad, en ese sentido, ¿no? Pero mientras sean menores, quien va a administrar es la mamá. Renuncian por ejemplo, a los bienes gananciales en este tipo de contratos, pero sin embargo, doctor, no recuerdo bien en este momento el artículo de la ley 603 que establece claramente es nulo por derecho eh, transferir o dejar en favor de los hijos en los bienes gananciales, es decir, no se puede, es nulo por derecho, no recuerdo ahorita, no viene el artículo de la ley 603, pero establece de que es nulo, no se puede hacer ese tipo de transacciones o bien ese tipo de acuerdos reguladores de asistencia familiar o separación voluntaria, ¿no? En ninguna de las cláusulas, ¿no? Uno, dos, doctor, también por otro lado, sí evidentemente una pareja al momento de separarse y al tener los bienes gananciales, ninguno de los cónyuges puede disponer o transferir el bien inmueble, ¿no? Y ya que cuando se hace la compra y venta, por decir, si el bien inmueble está a nombre de los dos señores, es decir, del cónyuge o del esposo, ambos del hombre, en este caso, doctor, no se puede transferir una sola, el dueño la dueña o la mujer o la señora quien quiera transferir el bien inmueble no puede hacerlo sin el consentimiento del esposo, ¿no? Sin antes haber hecho la división y partición de los bienes gananciales, doctor, porque todo el bien y gananciales se considera o sea, es decir, son las acciones y derechos que cada cónyuge tiene, ¿no? En el 50% de los bienes. Mientras no se tenga esta
resolución o la sentencia, o es decir, la resolución judicial que establezca la división y partición de los bienes gananciales, no se puede disponer ni tampoco se tendría que realizar, o sea, no se realizan los contratos de compra y venta, sea una minuta o un documento privado, porque son causales, ¿no? De la anulación o de dichos contratos, doctor. Nada más, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor Ireneo. Indudablemente, sí, ¿verdad? No, en el ámbito familiar, dada la situación de que ninguno de los cónyuges puede hacer renuncia, ninguno de los cónyuges puede quedar sin patrimonio, ¿sí? Establece, por decir, de que es una situación nula de pleno derecho que alguien pueda quedar sin patrimonio. Eso no hay posibilidades, no se puede concebir esa situación. En el segundo caso, conforme dice el doctor Ireneo, el 192 del Código de las Familias nos determina esa posibilidad, ¿no? Que los bienes no pueden ser enajenados, ¿sí? No pueden ser enajenados si no es con el consentimiento del otro cónyuge, ¿verdad? Si no es con el consentimiento del otro cónyuge. Bienes, disposición de los bienes comunes, dice este artículo del 192. Y lo mismo reitera, ¿no? En el ámbito del registro de derechos reales, ¿sí? En el Decreto Supremo 27957 regula esta posibilidad de que cuando los bienes tienen una ganancialidad y no están con la autorización del otro cónyuge, el registrador de derechos reales tiene la facultad de rechazar este trámite, de rechazar esta inscripción hasta que no se subsane este consentimiento, en este caso, o la otorgación del consentimiento del otro cónyuge, ¿verdad? Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que verlo, ¿no? De ahí emerge el siguiente capítulo que es en el contrato de compra-venta de la capacidad para comprar y vender, ¿verdad? De la capacidad para poder comprar y vender. Doctor René Torrico, adelante, por favor. Gracias por participar. Un saludo, doctor. Su persona, todos presentes en sala Igualmente, desde doctor. Oruro. Doctor, lo Gracias. siguiente, con relación a este tema de violencia familiar, tendríamos que considerar que el hecho de una vía de la transacción realmente se ha visto que es la cesión de bienes inmuebles, ¿no? A favor del cónyuge, que es el culpable por este hecho, a favor ya sea del otro cónyuge o en su defecto de los hijos, ¿no? Aún así tenga esto un precio figurativo, considero que este tendría que ser una causal de anulabilidad, ¿no? Por la presión que a la cual este señor, o este cedente se encontraría sometido. Con relación al tema también de lo que hacía mención mi colega y su persona, a la transferencia entre cónyuges o en su defecto la conformidad de los mismos para una transferencia, creo que aún falta tenemos algunos vacíos en nuestra normativa, pues es, por lo general conocemos personas que compran bienes con carnets configurando aún como solteros. Y este deja mucho que desear, pues a la larga no sabemos si es que este cónyuge va a tener una relación estable con su expareja, porque actualmente tenemos un caso así en la oficina donde un señor ha vendido una casa, por así decirlo, el segundo dueño lo ha vendido la casa y encima este tercer dueño ha sacado un préstamo de banco y ahora aparece la esposa diciendo de que ella no ha dado su consentimiento evidente, el bien ha sido comprado dentro del matrimonio también, es evidente, empero el monto del bien no es como alguna vez lo hemos visto, no figurativo, sino que más al contrario, entre la transferencia del primer al segundo dueño, el valor del inmueble es real porque está cotizado sobre $100,000, así también lo establece la escritura pública. Ya en sí encontré una línea jurisprudencial que establece que para que se reclame un bien como ganancial tendría que éste estar previamente constituido como tal. Empero, todo este preámbulo va en el sentido de que necesitaríamos ya que se unifique también los datos ante las notarías, no solamente del CEGIP, sino también del CERESI, para evitar, ¿no? Este tipo de conflictos que pueden ser ciertos y también pueden ser falsos. Gracias, doctor. Sí, indudablemente llama mucho la atención porque en temas de violencia intrafamiliar, colegas, en algunos casos no es del todo de manifiesta la lealtad procesal de las partes, ¿no? Así lo voy a llamar entre comillas, porque yo tengo un proceso de violencia en la oficina en el que ya está, el señor está con problemas en este caso, ¿verdad?
mediante el cual se va a determinar, creo que su detención, ya, eso es sabido porque los días de impedimento son muchos en este caso. Y la señora, pues bueno, nos dice, perfecto, yo voy a desistir, qué sé yo, vamos a hacer cualquier situación para poder atenuar esa situación, pero dice, el bien inmueble de tal, el bien inmueble de tal, más el bien inmueble que está en Santa Cruz, todo pasa a mi nombre, ¿verdad? Pasa a mi nombre y punto, así. Entonces, no sabemos, esta situación es una suerte de chantaje, una suerte de extorsión camuflado en lo que es el tema de la violencia familiar también, ¿verdad? Entonces, son temas que, por ejemplo, como lo hemos visto en el ámbito de los contratos, pueden ser susceptibles de nulidad en este caso, ¿verdad? Nulidad, ¿no? Porque el 449 y del Código Civil nos establece esas circunstancias cuando nos dice, ¿no? El 496, ¿sí? Del Código Civil nos dice que pueden ser sujetos de nulidad o anulabilidad aquellos contratos, perdón, el 549 del Código Civil y el 554 por algunos casos por falta de objeto en el contrato, por ilicitud o por algunos hechos que nosotros tendríamos que manifestar cuando ha emergido este tipo de contratos, ¿no? Entonces, son situaciones, reitero una vez más, que cuando hay, como quien diría, las papas queman en el proceso, sí, alguien con tal de deshacerse de esta persecución penal y demás, ¿no? Afloja, ¿no? Cede esta situación, transfiere, ya sea a favor del otro cónyuge o a favor del otro de sus hijos en algunos casos para de alguna manera liberarse, pero no es del todo legal, no es del todo emergente de la voluntad, sino que hay una suerte de chantaje en esta situación que de todas maneras vicia lo que es el contenido del contrato, ¿verdad? Vicia el contenido del contrato. ¿Algún otro colega más, por favor? A ver, ¿alguna otra experiencia más? Bien. El contrato de compra-venta, sí, en cuanto a su formalidad, si las partes así lo desean establecer, sí, regula su solemnidad, por ejemplo, en la ley del notariado plurinacional, la ley 483, ¿verdad? Y si damos una lectura al 1287 del Código Civil, el 1287 del Código Civil, nos señala, nos dice, ¿verdad? El documento público o auténtico es el extendido por las solemnidades legales por un funcionario autorizado para darle fe pública. Parágrafo segundo. Cuando el documento se otorga ante un notario público y se inscribe en un protocolo, se llama escritura pública. En este caso, podríamos decir una escritura pública de contrato de venta, de compra-venta de un bien inmueble ubicado en la zona 16 de julio, lote 5, Manzano K, de 300 metros cuadrados, por ejemplo, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Entonces, un documento público. Pero ya les reitero, podría ser también por efecto de un documento privado. Ahora bien, eh, eh, el mismo capítulo en su sección 2 nos habla de lo que es la capacidad para comprar y vender, ¿verdad? Absolutamente todos, sí, todos, al tenor del 590 del Código Civil, todos podemos, sí, todos podemos comprar o vender. Todas las personas a quienes la ley no prohíbe, dice, pueden comprar o vender, ¿verdad? A quienes la ley no prohíbe, dice. ¿Y a quienes prohíbe la ley, verdad? ¿A quienes prohíbe la ley, verdad? Ahí está en el 592, sí, ahí está de manera expresa, está en el 592 las prohibiciones especiales de comprar, por ejemplo, ¿verdad? Y en algunos de los acápites acá están los abogados, dice, ¿no? En el numeral 4 de este 592 dice, los abogados respecto a los bienes y derechos que son objeto de un litigio en el cual intervienen por su profesión hasta después de un año de concluido el juicio en todas sus instancias, dice. Entonces,
para mencionar solamente algunos de los casos que establece el 592 del Código Civil. El 591 todavía es de manera más expresa, ¿sí? De manera más específica al prohibir la venta de bienes entre cónyuges, ¿verdad? Entre cónyuges. No se puede vender entre cónyuges. Yo con mi cónyuge, con mi esposa, no le podía decir, por ejemplo, te venderé la mitad de mi bien inmueble, hasta que en algunos casos se ha hecho, ¿verdad? En algunos casos, siendo que son, como decía el doctor o tóxico, siguen figurando en sus carnets como solteros y adquieren, por decir, una deuda del banco, bueno, no quieren pagar, qué sé yo, y entre cónyuges para a fin de burlar la obligación con la institución o con el acreedor, en este caso, vamos a hacer de manera genérica, vamos a decirlo, sí, para burlar la creencia, proceden a la transferencia a favor de su cónyuge, ¿verdad? Entonces, esas circunstancias no existen, ¿verdad? El 591 de manera expresa está prohibiendo la venta de bienes entre cónyuges. Ahí bastaría que nosotros en el proceso tengamos que demandar la nulidad de ese contrato de compra-venta demostrando la existencia de la partida matrimonial entre A y B, entre ambos sujetos contratantes en este caso, ¿verdad? Este mismo contexto, sí, lo vamos a ver más adelante cuando analicemos el contrato de donación también, ¿verdad? En el contrato de donación está también otro régimen de prohibición en el cual no pueden hacerse actos de liberalidad entre los cónyuges. ¿Verdad? Basado tal vez en el afectos maritales, yo no podría ceder, por decir, mi 50% de mi bien inmueble a favor de mi esposa o de mi cónyuge en este caso, ¿verdad? No hay esa posibilidad. La ley está prohibiendo de manera expresa ese tema, ¿verdad? Entonces, esas son las reglas que establece la capacidad para comprar y vender nuestro Código Civil de manera específica, ¿verdad? Y ustedes podrían verlo, el 592 del Código Civil, sí, hace una lista de más o menos 6 numerales en los cuales ya sean quienes administran bienes del Estado, dice, los funcionarios públicos respecto a los bienes que se venden por su ministerio, los magistrados, jueces, fiscales, secretarios, actuarios, auxiliares y oficiales de diligencias respecto de los bienes y derechos que estén ligados en litigio en el tribunal en cuya jurisdicción ejercen sus funciones, los abogados, ya lo hemos leído esto, y quienes por ley o acto de autoridad pública administran bienes ajenos respecto a dichos bienes, ¿verdad? 6, los mandatarios respecto a los bienes y derechos puestos a su cargo como para venderse, excepto si lo autorizó el mandante, ¿no? Entonces, en este último caso, por ejemplo, el numeral 6, ¿sí? Bastaría que en la escritura pública del poder, en la escritura pública del mandato, se tenga que adicionar una facultad expresa del 471 del Código Civil, la posibilidad de realizar contratos consigo mismo. ¿Verdad? Ahí podrá decir el mandante, otorgo la facultad a mi apoderado de poder celebrar contratos de compra-venta consigo mismo en este caso, ¿verdad? Ahí está. Eh, en ese mismo contexto del objeto del contrato, ¿verdad? En cuanto a la valoración, en cuanto al contenido mismo que tiene el contrato de compra-venta, ¿verdad? Pueden venderse todas las cosas o derechos, la enajenación de los cuales no esté prohibida por ley. Decíamos hace un instante atrás, ¿verdad? Se puede vender absolutamente todo, bienes muebles, inmuebles que estén dentro del comercio humano. ¿Verdad? Yo voy a vender, por decir, un lote de terreno que tengo acá en la zona de Río Seco, tengo otro edificio en la ciudad del Alto, en la plena ceja, ¿sí? Tengo un vehículo, son todos los bienes que están dentro del comercio humano, ¿sí? Lo que no podría vender, sí, son aquellos elementos que están prohibidos en el ámbito de la norma, ¿verdad? Habíamos visto la posibilidad de la prohibición expresa de la venta de, por ejemplo, de órganos humanos. No hay esa posibilidad, ¿verdad? No se puede vender órganos humanos, no se puede traficar comercialmente órganos humanos, ¿verdad? No se podía vender, por decir, cosas que también estén fuera de lo que es la situación legal, en este caso, parte de una plaza, parte de una calle, de un área de dominio público. No podía yo enajenar, vender o transferir derechos sobre un bien de dominio público, ¿verdad?
Además de eso, tampoco yo podría vender cosas que no estén dentro de lo que es la posibilidad fáctica de lo que es un contrato de compra-venta. No podía vender, por ejemplo, las estrellas, no podía vender una porción del lago Titicaca, por ejemplo. No hay esa situación, ¿verdad? Entonces, este 593 del Código Civil nos habla en el contenido del objeto de la venta que se pueden vender todas las cosas o derechos donde la enajenación no esté prohibida, ¿sí? No esté prohibida. Y más adelante, este 593-94 nos habla de la venta de cosa futura o de derecho futuro, haciendo ver aquellos contratos que son aleatorios en el ámbito de su materialización, ¿verdad? Aleatorios. Es decir, no se tiene certeza de que si va a ser efectivo o no. No se tiene certeza de que él mismo podrá efectivizarse realmente o no. Pero las partes, asumiendo ese riesgo, por ejemplo, por la misma situación que dice el 450 del Código Civil, el acuerdo de partes que tiene por objeto generar, crear, ¿no? Un determinado acto, negocio jurídico o extinguir una relación jurídica o modificarlo, se genera este tipo de contratos, ¿verdad? Se genera este tipo de contratos. Venta de cosa futura o de derecho futuro, dice, ¿no? Si el objeto de la venta es una cosa futura o un derecho futuro, la adquisición de la propiedad o el derecho tiene lugar cuando una u otra llega a tener existencia. ¿Verdad? Un contrato aleatorio. No sabemos si va a llegar a tener existencia. Puede tardar en 2, 3 años. Yo, por ejemplo, les vendo, por decir, una acción minera. ¿Sí? Una acción minera yo ofrezco en venta en la localidad, qué sé yo, de Mapiri, por ejemplo, les vendo. Sí, que no sabemos si va a tener producción de aquí a 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, no sabemos. ¿Verdad? Entonces, pero las partes asumen esa situación por efecto del 450 del 519 del Código Civil. El 595 nos dice venta de cosa ajena, ¿sí? Cuando se vende una cosa ajena, el vendedor queda obligado a procurar la adquisición de dicha cosa en favor del comprador. Cuando se materializa, el comprador pasa a ser propietario en el momento en que el vendedor adquiere la cosa del titular. Cuando hay alguien que vende, en este caso, vamos a pensar de que lo hace con la facultad que contiene el poder, por ejemplo, ¿verdad? Venta de cosa ajena, hace ejercicio del mandato del 804 del Código Civil, ¿verdad? Transfiere una determinada cosa. Y el parágrafo segundo de este 595 nos dice, el comprador pasa a ser propietario en el momento en que el vendedor adquiere la cosa del titular. Pues en este caso, estamos viendo de que el comprador adquiere ya la transferencia real del bien inmueble consolidado a su nombre. Hay alguien que ha viabilizado esa venta de cosa ajena. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, soy una inmobiliaria en este caso, ofrezco, ¿no? Puedo transferir una cosa, puedo tener la facultad y la autorización para poder negociar ese contrato de compraventa a favor de un tercero. ¿Verdad? Entonces, ese contrato de compraventa se va a materializar cuando el comprador, ¿sí? Obtenga del vendedor la firma del documento traslativo de dominio del bien inmueble. 596. Resolución de la venta de cosa ajena. Si el comprador a tiempo de la venta ignoraba que la cosa era ajena, dice, puede pedir la resolución del contrato a menos que el vendedor antes de la demanda le hubiese hecho adquirir la propiedad. ¿Verdad? Hay elementos en los cuales acá, por efecto de los contratos, reitero una vez más, las partes en el ámbito del principio dispositivo que tienen en la celebración de los contratos pueden generar este tipo de relación jurídica para poder generar derechos en favor de un tercero, en este caso del comprador. Si el incumplimiento a la obligación de procurar la propiedad es por culpa del vendedor, este queda obligado a resarcir el daño en la forma prevista por el 344 del Código Civil, más si el incumplimiento no es dependiente de culpa del vendedor, este debe restituir al adquiriente el precio pagado, aun cuando la cosa disminuya de valor o se deteriore
así como los gastos del contrato, ¿verdad? Entonces, está regulando aquella posibilidad de que no se hubiera podido efectivizar la venta o no se pudiera hacer entrar en posesión al comprador de un bien inmueble en el que hay un tercero que procura la adquisición de este bien inmueble a nombre del vendedor en este caso, ¿verdad? El 597, venta de cosa parcialmente ajena. Cuando la cosa es solo parcialmente ajena, el comprador puede pedir la resolución del contrato o el resarcimiento del daño conforme al artículo anterior. Si, de acuerdo a las circunstancias, el comprador no hubiera adquirido la cosa sin la parte de la cual no ha llegado a ser propietario. En caso contrario, puede pedir la reducción en el precio, además del resarcimiento. Son modalidades en las cuales nuevamente, siguiendo la línea de la venta de cosa ajena, nos habla aquí de la venta parcial de cosas ajenas. En este caso, sí, si es una responsabilidad, si es una responsabilidad competente, atribuible en este caso al vendedor, nos está diciendo que se podría solo pedir la resolución del contrato más el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por la venta de un bien que no tenía facultad, en este caso el vendedor, para realizar este tipo de contratos. Entonces, son situaciones que, reitero una vez más, están en el objeto de la venta en el contrato de compra-venta. No sé si tienen algún comentario, alguna experiencia respecto de esta parte, distinguidos colegas. A ver, adelante. Y algo que nos interesa de sobremanera en este capítulo, en esta sección 3, cosa grabada con cargas o por derechos, nos está diciendo, ¿verdad? Si la cosa vendida está grabada con cargas o con derechos reales o personales no aparentes y no declarados en el contrato, el comprador que no haya tenido conocimiento de ellos puede pedir la resolución del contrato o la disminución del precio conforme al artículo 597 del Código Civil, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esta posibilidad de que hay bienes inmuebles que pueden estar grabados, pueden tener alguna restricción, alguna limitación en el ámbito del registro de derechos reales, en ese casillero de gravámenes y restricciones, ¿verdad? Pueden estar sujetos, por ejemplo, a una anotación preventiva, pueden soportar un embargo, por decir, ¿no? Entonces, ustedes saben, les estoy estableciendo bien que en el ámbito contractual rige la libertad contractual, rige el consensualismo, en virtud del cual podemos asumir, por ejemplo, la venta o la adquisición de ese bien grabado, ¿sí? Con arrastre de gravamen, como nos establece el Decreto Supremo 27957 en su artículo 41, si no me equivoco, sí, 41, mediante el cual nos da la posibilidad de poder suscribir la escritura pública e inscribirlo en derechos reales con ese arrastre de gravamen para poder hacer de que el comprador en este caso conoce y acepta el gravamen que soporta este bien inmueble en el registro de derechos reales. ¿Verdad? Otra cosa es que este 599 nos está aclarando de manera expresa si es que no conocía, dice, ¿no? Si es que no conocía. De pronto me entero de que el bien inmueble había estado grabado, tiene alguna anotación preventiva, tiene alguna hipoteca, por decir, ¿no? Entonces, ahí nos está dando la facultad de que el comprador que no haya tenido conocimiento, dice, de ello, puede pedir la resolución del contrato. Se resuelva el contrato, ¿no? O la disminución del precio conforme al artículo 597, el artículo del anterior que habíamos visto, ¿no? Entonces, ese 597 nos da la posibilidad de que si el bien inmueble costaba unos $100,000, por decirle, bueno, yo voy a aceptar eso, voy a arrastrar o voy a cancelar, pero aquí voy a pedir una rebaja porcentual respecto de lo que se tiene que cancelar, por decir, con la obligación que se tenía con el acreedor o con el titular del gravamen registrado en derechos reales. ¿De acuerdo? Hasta aquí, colegas, en el tema de la compra-venta. ¿Alguna pregunta, alguna duda, tal vez?
Dentro de lo que es la libertad contractual, colegas, dentro de lo que es aquella posibilidad de darle la solemnidad, la eficacia jurídica, registrar la publicidad, ¿verdad? El contrato de compra-venta al tenor del artículo 52 de la ley del notariado plurinacional, bajo principio de rogación, nosotros podemos pedir, en este caso, la intervención del notario de fe pública, ¿verdad? La intervención del notario de fe pública para que se pueda constituir la escritura pública de transferencia de dominio, ¿verdad? La transferencia de dominio del bien inmueble en el cual el notario de fe pública en sede notarial, viendo esa audiencia notarial que va a recabar, en este caso, para poder formalizar, va a ser un proceso mediante el cual va a establecer en esta situación la capacidad, lo que hemos visto hace un momento atrás, ¿no? La capacidad de las partes para determinar la legitimación del derecho de propiedad que va a ser susceptible de transferencia en este caso. ¿Sí? Va a establecer la titularidad del inmueble en favor del propietario, por decir, del enajenante. Va a establecer la certeza de la documentación que acredita su derecho propietario. Sí, la escritura pública será, podría ser la matrícula de folio real, una información rápida, el pago de impuestos al gobierno autónomo municipal y los planos de lote también. Mil disculpas, por favor. Entonces, son esas características o esos requisitos que el notario de fe pública procura al momento de elaborar la escritura pública traslativa de dominio, ¿verdad? En ese contexto, esa escritura pública va a tener, por ejemplo, lugar, fecha y hora de la extensión del instrumento público, el nombre del notario de fe pública, las partes intervinientes, en este caso en calidad de vendedor o de comprador, o que esto también emerge o esto también repercute y es las mismas condiciones cuando opera un contrato de permuta, por ejemplo, o un contrato de donación. Las mismas reglas son las que se aplican en la redacción de un instrumento público. En el ámbito del cuerpo de la escritura pública estará, por ejemplo, la declaración de voluntad de las y los interesados que tienen por objeto la celebración del documento, el instrumento traslativo de dominio, ¿verdad? Jorge Arias, mayor de edad, hábil por derecho, titular de un bien inmueble ubicado en la zona de Río Seco, por ejemplo, registrado en derechos reales bajo la matrícula número tantos. ¿No? De la transferencia a la firma del presente documento, se transfiere el bien inmueble descrito en la cláusula primera a favor del comprador B, ahí, ¿no? Especificando sus cualidades, y su identificación expresa del comprador, ¿no? Con nombres, apellidos, estado civil, número de carnet de identidad. Todos esos datos que van a consolidar la escritura, la formación de la escritura pública que va a ser el instrumento que se va a registrar en derechos reales, ¿verdad? Para poder establecer la publicidad y oponibilidad. Estas situaciones descritas en la ley del notariado se van a hacer, reitero, repetidas en lo que van a ser los contratos, por ejemplo, de donación. Sí, en los mismos contratos se van a repercutir estas mismas condiciones, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez aquí, colegas, por favor? ¿No hay ninguna pregunta? El contrato de compra-venta tiene otras formas, podríamos decir, que emergen de lo que podemos llamar aquellas variables en las que se configura como formas de garantía del cumplimiento de una determinada obligación.
Sin duda, estamos hablando de los contratos de venta con pacto de rescate, ¿no? Artículo 641 de nuestro Código Civil. No sé si alguien lo tiene el Código Civil, artículo 641, una lectura, por favor. Doctor, Sí, doctor. Adelante, doctora Jacqueline. A ver, gracias, doctor. A ya, ver. ya. Sección séptima de la venta con pacto de rescate. Artículo 641. Pacto. Parágrafo 1. El vendedor puede reservarse el derecho a rescate de la cosa vendida mediante la restitución del precio y los reembolsos establecidos por el artículo 645. Parágrafo segundo. Es nulo en cuanto al excedente el pacto de restituir un precio superior al estipulado para la venta. Eso es, doctor. Gracias, gracias, doctora. Y mi pregunta, doctor Torrico, a ver, doctora Lilian Castro, esta venta con pacto de rescate o lo que algunos autores también llaman la retroventa, ¿verdad? Em, ¿Alguna vez les ha tocado a ustedes redactar, alguna vez lo han visto tal vez en la experiencia profesional este tipo de contratos, colegas? ¿No? ¿Será realmente que esta venta de pacto de rescate se pueda dar así de simple o finalmente será que se tenga que registrar para efectos de la garantía del cumplimiento de una obligación en derechos reales? ¿Qué opinan ustedes? A ver. ¿Alguna vez les ha tocado hacer este tipo de contratos, colegas? Doctor. Sí, doctor, adelante. Doctor, sí, evidentemente, doctor, yo lo he suscrito en varias oportunidades, los contratos de compacto de rescate, conforme establece los artículos, el artículo 641 del Código Civil, ¿no? Se establece claramente de que se puede suscribir, pero siempre y cuando, doctor, este pacto de rescate tiene un tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo lo he hecho con 3 meses, 90 días. En el lapso de 90 días, el vendedor tenía que devolver el dinero entregado, ¿no? El dinero entregado, entonces. Pero esto, sin embargo, este documento, doctor, para asegurar de que tenga efectividad el documento privado con reconocimiento de firmas y rúbricas, obviamente, doctor, yo lo hice, ¿no? Para que tenga validez total y al fin de que las partes, los que suscriben, no tengan ningún tipo de problemas a futuros, doctor. Nada más. Gracias, doctor. Gracias, doctor Irineo. Doctor Zeneto Rico. Doctor, un documento de venta compacto de rescate, bueno, particularmente no lo he visto, tampoco lo hemos redactado en la oficina. Sin embargo, por comentarios de algunos colegas, sí me pareció bastante interesante porque el problema estaba, como dijo el doctor, ¿no? O sea, algún colega supongo que lo redactó con un plazo y el señor justo al día siguiente o de 2 días quería, por así decirlo, recuperar la casa que ha vendido. Entonces el comprador ha dicho, no, mira, esto fuera de un día, de 2 días, entonces tú ya no podrías recuperar la casa. Bueno, eso quedó como un comentario, ¿no? Porque la duda era, o sea, tan solo, también no estamos hablando de que ha vencido súper abundantemente el tiempo, sino únicamente ha vencido con 1 o 2 días. Además que cuando ha vencido era pues, un día domingo, decía. Me ha parecido algo interesante, ¿no, doctor? Y Sí, sí, considero sí, doctor. que al existir tan poco tiempo, tal vez podría tener alguna ventaja que hay persona que quiere recuperar la casa para aún mantenerla a su nombre. Así es. Así, no solamente eso, doctor Torrico, ¿no? Y yo, como anécdota les cuento que en algún momento yo vi este tema, estaba dentro del plazo, ¿sí? El cliente para poder recuperar, por ejemplo, esa cosa vendida bajo esta modalidad. Pero ocurre que el acreedor, en este caso, había cerrado la oficina y no estaba, ¿verdad? Con la única y exclusiva finalidad de que pase el tiempo y se consolide, por decir, la venta, que generalmente es sobre un precio, digamos, por debajo del valor comercial, ¿verdad? No se presta, por decir, qué sé yo, $1,000 cuando un bien puede valer, qué sé yo, 2,000, 3,000 o $5,000, ¿verdad? Entonces,
Esa es la situación con la que en algunos escenarios he visto este tema. Me dicen, no, no está o se ha escapado. Finalmente dice que ha viajado y mire, ya ha pasado una semana y no abre. Ya ha caducado mi derecho de poder rescatar y ahora qué voy a hacer, ¿no? Entonces, he visto esa situación, distinguidos colegas, con este tema de la venta con pacto de rescate. Pero el detalle está acá en que